Bueno, ahora quiero presentarles una plática que tuve oportunidad de sostener con el activista y autor del libro Bicicleta o Barbarie, Carlos Rodríguez, quien estuvo en México para el Foro Nacional de la Bicicleta y pues nos habla sobre todo de sus campañas 30 días en bici, de su libro Bicicleta o Barbarie y de la importancia de este medio de transporte. Cuéntanos cómo nació la iniciativa 30 días en bici. Pues 30 días en bici nació porque, bueno, nosotros que ya participábamos en el activismo a nivel local, pues sentíamos la necesidad de hacer algo que fuese un trabajo que no fuese dirigido hacia los técnicos o hacia los políticos, sino dirigirnos a las personas e intentar provocar que más gente probara la bici y la adoptara como su forma de transporte, que es el foco de la campaña. ¿Y cómo fue que se volvió global? O sea, tú iniciaste en Madrid. En Gijón. En Gijón. Sí. Y de ahí saltó a toda España y después a todo el mundo. Y entendemos que México es una de las plazas donde pues más gente se ha sumado al proyecto. Sí. 30 días en bici es muy social, ¿no? Se mueve mucho por las redes. Entonces nosotros desde el principio quisimos empeñarnos en hacer un poco de proselitismo del bueno y de convencer a grupos pro bici locales en diferentes ciudades que hicieran que la campaña, que se desarrolla mucho en las redes sociales, aterrizara en las ciudades y tuviera un sustrato de personas que estuvieran promoviendo actividades a nivel local. Esto hizo que nosotros desde el principio nos intentáramos contactar con gente que ya estaba trabajando en las ciudades y a pesar de que estábamos en España, pues tuvo un gran éxito en América Latina y al final hemos conformado una red internacional de ciudades de 30 días en bici que en este momento tiene 126 ciudades adheridas. ¿Cómo te metiste a activista de la bicicleta, a promover el uso de la bicicleta, a escribir sobre la bici, a hacer que la gente voltee a ver este medio de transporte como una herramienta de cambio de las sociedades? Pues de forma completamente natural. Tú cuando utilizas la bici para moverte por la ciudad, estás en un contacto muy epidérmico con todo, ¿no? Con la calle, con el resto de los usuarios de la vía, con las casas, y también con las problemáticas sociales que ves en la calle. No es como cuando te encierras en la cajita de metal de 4 ruedas, motorizada, que vas aislado, con tu aire acondicionado, tu música, tal, ¿no? La bicicleta es puro fundirse con la ciudad. De esa manera, pues yo que tengo también mi pensamiento social y siempre lo he tenido, he ido evolucionando y también gracias a esa relación con la ciudad, pues yo creía que era necesario hacer algún tipo de activismo y durante varios años estuve un poco en el activismo clásico, en el activismo de hablar con los políticos, con los técnicos, intentar mejorar la ciudad, pero no solo para las personas que montamos en bicicleta, hablando menos de vehículos, hablar más de personas, ¿no? ¿Cómo avisoras el futuro de nuestras ciudades? Como una distopía llena de automóviles en la que cada vez sea más difícil vivir, con contaminación, ruido, muertes viales, etcétera, o como unas ciudades inteligentes, abiertas a la gente, donde la bicicleta sea una protagonista cada vez más. Yo creo que si pensamos que tenemos que tener un futuro, tiene que ir por el primer camino que has dicho, ¿no? En este momento, bueno, tiene que ir por el camino de la ciudad amable y una ciudad más limpia, recentralizada, más compacta, con los servicios en proximidad, donde nos movamos menos, además, A lo mejor es una opinión impopular, pero tenemos que empezar a pensar en movernos menos y hacer las cosas de forma más racional. En el momento que estamos de abismo civilizatorio, que estamos ante un abismo civilizatorio por el agotamiento de los recursos, por el aumento de la contaminación, por el cambio climático, por el aumento de las inequidades en todas las sociedades, que es a nivel global, como está pasando. En las ciudades
es el lugar donde se va a luchar la gran batalla por la supervivencia de la humanidad, porque juntamos el 80 o 90% de la gente, y aquí es donde se consumen el 80 o 90% del producto bruto de la sociedad, y también se consumen el 70 al 80% de los recursos. O sea que aquí las ciudades es donde tenemos la responsabilidad de iniciar el cambio para no ir de cabeza al abismo de ese panorama distópico de ciudades Mad Max, en el que al final acabemos luchando por el último litro de gasolina para ir a tomar un café al centro. Y eso nos lleva a tu nuevo libro, justamente a esta disyuntiva de bicicleta o barbarie, como si fuera civilización o barbarie. Exactamente. Háblanos de este libro que justo estás presentando en México. Sí. De hecho, ayer lo presentabas en una pulquería. Sí, en La Canica, sitio encantador, sí. Pues dices del pulque, de la pulquería. Bueno, era un sitio muy agradable y un ambiente estupendo. César, el patrón, nos trató ahí estupendamente, y además también aportó sus cosas, su visión de la ciudad y tal. Fue muy interesante, muy rico el diálogo posterior a la presentación del libro, sí. ¿De qué va Bicicleta Barbarie, Carlos? Pues Bicicleta Barbarie va de todo esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Es un libro que contiene 37 textos, que tiene una mínima parte de ensayo. Yo he escrito mucho a lo largo de mi vida sobre movilidad, he escrito para revistas, para diarios, entonces he escogido solamente 3 o 4 textos que eran especialmente agradables, tenían esa cualidad literaria, que no es una cosa muy profunda, muy de especialistas, sino que son yo creo muy interesantes y que resumen un poco mi pensamiento también, ¿no? Y luego el resto es pura ficción con la bicicleta siempre como protagonista, ¿no? Desde el cuento clásico de terror al relato policíaco, pasando por algún poema. Y luego, en cuanto a los contenidos, pues hay mucho cicloturismo, hay mucho ciclismo urbano. En cada página de Bicicleta Barbarie hay alguien utilizando la bicicleta, y una bicicleta siendo usada para hacer cosas cotidianas. Y lo que es más, yo creo que es más importante, ¿no? Y es que hay un grito de guerra constante por esa ciudad más amable y más humana de la que hablamos, ¿no? Y por las personas, que es de lo que se trata al final. Al ser un libro así tan variado, yo creo que no va a haber nadie al que no le guste. Incluso hay un relato de ciencia ficción que en una presentación en Madrid me dijeron: oye, mira que da la ciencia ficción para utopías en las que la gente se desplaza de una forma diferente, más humana, más natural, y al final van a ser todo distopías como Mad Max, en el que se matan por el combustible, ¿no? Pues sí, hay también un relato de ciencia ficción. ¿Es tu primera visita a México? ¿Habías venido antes? No, es mi primera visita a México, sí. ¿Y cuáles son tus impresiones de México? Compártenos tú. Mis impresiones de México es que hay un entusiasmo fantástico en los movimientos pro bici, gente muy preparada, gente muy joven, trabajando con arquitectas, muchas mujeres también, que es fantástico porque la perspectiva de las mujeres es imprescindible, ¿no? Y me quedé impresionado con el nivel del primer Foro Nacional de la Bicicleta de Mérida, donde me invitaron a venir y que les estaré eternamente agradecido. Quedé impresionado con el nivel técnico de las ponencias. A México como sociedad, que es una cosa que no esté sucediendo en el resto del mundo al mismo tiempo, ¿no? Porque estamos evolucionando todos los países, unos más lentos, otros más rápido, pero es urgente porque hay que parar la sangría de vidas que tenemos en el tránsito, ¿no? Que sea como la principal causa de muerte. Es inasumible porque es algo que es controlable. El cáncer no, pero que no muera gente en nuestras calles todas las semanas, eso es una cuestión de pura voluntad. Bueno, pues ahí está
Vaya dilema el que plantea Carlos Rodríguez, Bicicleta o Barbarie. Su libro está disponible vía formatos digital en sus redes y pues pronto, si hay algún editor que se anime, habrá versión física también aquí en México. Sí.